Muy buenas, bienvenidos a la segunda parte del vídeo sobre las ventajas y desventajas de vivir en Cuenca de Ecuador. Estoy grabándolo inmediatamente después de haber grabado el de las ventajas, solo lo único que he hecho ha sido cambiarme de chaqueta para que parezca que está en otro día, pero no, en serio, es el mismo día. Así que sin más, después de haber hablado de las ventajas, que te dejaré aquí abajo para que puedas consultar ese vídeo por si no lo has visto, vamos a hablar ahora de las desventajas, de lo malo de vivir en Cuenca, en Ecuador. Y por supuesto, como ya he dejado claro en el vídeo anterior, pero siempre me gusta repetirlo, esto solo se debe a opiniones personales, bajo mis propias circunstancias, bajo mis propias experiencias, bajo mi propia forma de ver el mundo. Quizás si vivo todo esto en una forma diferente, puedo tener una opinión diferente, que nadie se moleste, todo el mundo puede tener una opinión mejor o peor de ciertas cosas, así que simplemente quería aclarar que esto no tengo nada en contra de nada ni de nadie, simplemente son prismas y opiniones subjetivas y personales. Primera desventaja de vivir en Cuenca de Ecuador, quería hablar sobre que no es una ciudad tan internacional, ¿no? Es una ciudad más familiar. Y esto pues puede chocar un poco porque yo antes lo he citado como algo bueno, ¿no? Como una ventaja. Pero puede ser una ventaja para aquellas personas que quieran vivir en una ciudad familiar, que tengan familia, que estén casados, que tengan hijos. Pero si nos vamos a otro tipo de persona que venga más sola, que sea más expatriado, que no tiene una familia hecha, que no tiene hijos, o que los tiene pero no los trae consigo, quizá pueda ser una ciudad un poco que se le pueda quedar corta en ese sentido. Como digo, no es algo bueno o malo en sí, sino más bien para el tipo de persona, así que cada uno debería verlo de acuerdo a su situación. Tú puedes ser también un nómada digital que simplemente estés visitando la ciudad durante un tiempo, vengas solo. Entonces quizá esto no aplica para ti, porque no me estoy refiriendo a alguien que viene de paso, sino me refiero a gente que viene a vivir. No obstante, sí que hay expatriados, hay comunidades de expatriados, soy consciente de ello, los conozco, pero hay ciudades que tienen comunidades mucho más grandes de expatriados. Hay tipo de actividades más adecuadas también para gente sola. Entonces, bueno, es un punto que simplemente hay que tener en cuenta, sobre todo si viajas solo, deberías tenerlo en cuenta. Segunda desventaja de vivir en Cuenca puede ser, yo la relaciono un poco con el ocio, con las oportunidades de ocio. Cuenca es una ciudad relativamente grande, no es una ciudad pequeña. No es tan grande como Quito o Guayaquil dentro del país, pero es una ciudad que tiene un tamaño en población considerable. Y a pesar de eso, en mi opinión, falta cierta oferta de ocio. Hay cosas que se suceden, pero yo le exigiría un poquito más. Digamos que más allá de los bares, restaurantes, que hay montones, como he mencionado en las ventajas, para mí a Cuenca se queda corto en ese sentido. Por ejemplo, puedo mencionar que bares, restaurantes hay montones, tienes el ocio, a quien le guste salir de noche, de las discotecas de la calle larga, pero, bueno, algunos festivales de vez en cuando, algunas reuniones para ciertas actividades de vez en cuando, pero más allá de eso, para mí, personalmente, a mí se me queda corto. Y eso es algo que yo le pongo a deber, que no hay tanta oferta de diversión y ocio como debería tener una ciudad, creo que de la categoría de Cuenca. Siguiente punto a comentar, para mí es el clima. Hay gente a la que le encanta el clima frío, a mí no me gusta tanto en ese sentido, yo prefiero un clima un poquito más caliente. Puedes tener la sensación de que te vienes a vivir en un país tropical, pero en cambio hay épocas del año en las que se pasa bastante frío. No es un frío como el de pueda tener Europa o el sur de Argentina, obviamente, pero sí que hay momentos en los que hace frío y la temperatura en algunas noches se puede acercar a los 0 grados.
Entonces, pues es algo que hay que tener en cuenta, porque tú puedes tener la sensación de que te vienes a vivir, como digo, un país en el que el clima tiene que ser caliente, pero luego te encuentras con que es frío, sobre todo en las épocas de julio, agosto, parte de septiembre. Luego, después de esta época, viene una época más caliente, pero Cuenca tiene concretamente eso, no tiene el clima de otras zonas de Ecuador más cercanas al nivel del mar, que es el clima más caliente. Aquí hace cierto frío. Tienes la ventaja también de que al estar en altitud, pues ciertas enfermedades no llegan aquí. Por ejemplo, la malaria, no hay malaria aquí. Ese tipo de mosquitos, ¿no? Por citar algo. Pero el clima en sí, más allá de las enfermedades, puede ser un punto a favor o en contra. Este es muy subjetivo, ya te lo dejo a ti para tu propio criterio. Pero a quien le guste el calor, Cuenca se le va a quedar un poco frío. Tenemos que hablar del clima, pero más allá de la temperatura, de las precipitaciones. Como digo, Cuenca se encuentra en un país tropical y como tal suele haber una estación lluviosa, ¿no? La temporada de lluvias, bueno, depende, ¿no? Suele ser mayo, abril, pero se puede extender perfectamente. Junio puede llover bastante, depende del año también. Y claro, cuando te hablo de temporada de lluvias, te hablo de que llueve. Se llama así porque llueve de verdad, no se llama así por capricho. Es decir, puede que haya días en los que llueva todos los días, todos. Y a lo mejor tú quieres hacer deporte al aire libre, estás ya vestido para salir, no está lloviendo, pero de repente pones, a mí me ha pasado, pones el pie en la calle y de repente empieza a llover. Y ya no puedes salir, ¿no? O con la bicicleta o cualquier otra actividad. Así que, bueno, tienes que saberlo eso también, que hay épocas del año en las que llueve bastante. Y bueno, esa es la causa de que luego todo esté tan verde, tan bonito, que haya tantos ríos, tanta agua. Tiene que ser por algo, ¿no? Pero el lado malo, pues es que de verdad en esa época te limita bastante. Hay momentos en los que hay cosas que no puedes hacer directamente. Ah, por supuesto, también quiero mencionar en este apartado mismo de las lluvias que es un país en el que llueve tanto que a veces se provocan cortes de las carreteras, porque es muy difícil mantener las vías en buen estado cuando llueve tanto. Las vías se estropean bastante, consecuencia de esto, no se puede tener todo, ¿no? Y también a veces se han producido derrumbes, a veces no, bastantes veces se producen derrumbes. Y se tiene a veces la carretera que va a Guayaquil cortada por los derrumbes, con lo cual tienes que hacer otro recorrido por la troncal que tarda bastante más tiempo, es más pesado. Entonces, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Los perros callejeros, para mí es un tema que me toca bastante, me duele bastante ver tantos animales en la calle jugándose la vida. No es que digas que están en un entorno natural y tienen que buscarse la vida, no, es que están peleando con vehículos que van a toda velocidad. Mucha gente no tiene mucha sensibilidad con los animales, hay otra que sí, por supuesto, pero de verdad es un sufrimiento ver cómo sufren, sobre todo los perros, pero a veces no son solo los perros, a veces también son otros animales. Y los ves que de verdad se tienen que jugar la vida cada día contra vehículos motorizados. Y lo digo literalmente, porque yo he visto muchos perros muertos en la carretera. Yo he conocido perros a los que he acariciado, les he dado algo de comer y luego te los has encontrado muertos o atropellados o con la pata mal para el resto de su vida y cosas así. Y bueno, yo creo que esto es algo que me gustaría que el país mejorara esto, la verdad. Siguiente punto, pues hay que mencionar que los vehículos, los coches aquí, los carros se llaman. En el vídeo de las ventajas te hablé de los carriles bici, las ciclovías, pero no puedo dejar de decir que hay muchísimos vehículos, muchísimos carros, bastante molesto. Diría que a veces vas caminando por la calle y casi no ves personas y en cambio ves todo lleno de
de carros, camionetas, etcétera. Da un poco la sensación de que la cultura es de ir bastante en vehículo, cuando a veces a lo mejor en una bicicleta o andando podrías llegar a tal sitio y hacer tal cosa que tengas que hacer. Es un poco, para mí resulta a veces agobiante. Luego hay vehículos que, por lo que sea, no tienen bien la mecánica y sueltan unos gases negros muy molestos. Y en mi opinión, una ciudad tan bonita, con tantos ríos, el centro histórico, tantas posibilidades, mejorar este apartado, con menos vehículos, sobre todo en el centro, no sé, creo que la ciudad mejoraría bastante. Ya se intentó con el tranvía, pero el tranvía creo que no está muy bien hecho, no está muy bien planificado y es muy limitado el recorrido que hace. Así que un punto a mejorar. La seguridad. La seguridad es un tema muy importante para mucha gente que quiere dejar su país y se quiere venir a otro. Es un tema bastante peliagudo. ¿Por qué digo esto? Porque Ecuador gozó durante muchos años de un nivel bastante bueno en cuanto a materia de seguridad. Se podía decir que el país era tranquilo. En Cuenca se respiraba un ambiente bastante tranquilo, había bastante seguridad a nivel general. Pero en los últimos años ha empeorado bastante. Digamos que la ola migratoria que hubo, la desgraciada ola migratoria que hubo hace unos tiempos, añadido también a que se aumentó el cultivo de coca en el norte del país y qué sé yo, muchas causas más, digamos que la seguridad del país ha empeorado un poco. Por eso este apartado en el blog lo puse entre comillas, la seguridad, ¿no? Como había seguridad, ¿no? Ahora se respira un ambiente más inseguro. Yo mismo he conocido casos de robos en viviendas, de asaltos, entran también en una vivienda y al vehículo le quitan las ruedas, por ejemplo. ¿Qué más he sabido? Bueno, por supuesto, en Guayaquil, no es Cuenca, es tierra aparte, en Guayaquil mataron a un turista holandés en una de las zonas turísticas más visitadas de Guayaquil y también hace un tiempo pues hubo un asalto de uno de los buses nocturnos que van desde Cuenca a Guayaquil, pues sí, asaltaron el bus, robaron todo y a los hombres les golpearon con la empuñadura de la pistola en la cabeza. Por eso se recomienda no viajar de noche por carretera. La verdad es que ha empeorado un poco la seguridad. Y yo mismo también un día sufrí un asalto. Por suerte no me lograron robar, pero yo he podido comprobar la inseguridad, sobre todo pasear solo por los ríos de noche. Así que es una pena tener que mencionar este punto, porque probablemente sea el más desagradable de todos, pero no puedo dejar de hacerlo y tengo que decir con toda la pena, que Ecuador, que era un país bastante, entre comillas, seguro, ha empeorado bastante en materia de seguridad y hoy en día no es tan seguro. Otro tema importante es que hay que tener en cuenta que la sociedad de la ciudad de Cuenca tiene una mentalidad general más bien conservadora. Esto, que puede ser fantástico para unas personas, puede ser una desventaja para otras. Por esto siempre advierto que es subjetivo. No es una cosa así que esto sea malo y punto, ¿no? Hay gente a la que le parecerá muy bien. Hay que tener en cuenta que esta ciudad pues, tiene una tradición católica, que hay temas como el aborto, cosas así, o casarse, tener hijos rápidamente y todo esto, pues son cosas que todavía están ahí. Hay gente que no es así, por supuesto, como en todas partes, pero la mentalidad en general tira más por ahí, ¿no? Y bueno, es un poco más, una mentalidad más conservadora de lo que yo estoy acostumbrado a tratar.
Entonces, simplemente quiero dejar esto aquí y ya que cada uno lo reciba como quiera, si es ventaja o desventaja. Otra desventaja clara de Cuenca es que esta ciudad no goza de un aeropuerto internacional. A diferencia de otras ciudades importantes del país, como son Quito y Guayaquil, que sí tienen aeropuertos internacionales, Cuenca no recibe vuelos que vengan desde fuera del país. Por lo tanto, si quieres viajar en avión y quieres viajar al extranjero, tendrás que hacerlo desde Quito o Guayaquil. Y para llegar ahí, pues o lo haces en buseta, en bus o en avión. Hay veces que hay vuelos a Guayaquil, hay otras veces que no. A Quito sí suele haber siempre, porque Cuenca sí tiene aeropuerto, eso sí tiene aeropuerto, pero no es aeropuerto internacional. Por eso tienes que tenerlo también en cuenta para mí como una gran desventaja. Otro punto negativo, podemos mencionar los impuestos de entrada, las importaciones que hay que pagar cada vez que quieras comprar cosas del extranjero o que tú compres cosas aquí en Ecuador pero que provengan del extranjero. Como digo, el nivel de vida no es elevado, digamos que es un nivel de vida aceptable, pero hay ciertos productos que sí te pueden elevar bastante el gasto. Comprar un vehículo aquí en Cuenca, en Ecuador en general, es bastante caro comparado con otros países de la zona, ni que hablar de Europa, por ejemplo, donde puedes comprar un coche de segunda mano, pues puedes que encontrarlo por 2.000 euros perfectamente y puede que no esté nada mal. Puede que esté mal, puede que no. Pero aquí es bastante difícil encontrar algo así. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, y no solo los vehículos, ¿no? En general, los impuestos, digamos que elevan el nivel de vida, que como mencioné en las ventajas es un nivel de vida aceptable, pues con este tipo de cosas te lo elevan y hay que mencionarlo como una desventaja. Vale, este punto, pues aunque pueda sonar un poco gracioso, se trata simplemente de los hombres que hacen pis en lugares públicos. Puede ser que, no sé, no sea un punto tan importante como otras cosas, pero a mí me resulta un poco desagradable si estás, me imagino que a mucha gente le puede resultar desagradable, por eso también lo menciono, que puedas estar tan tranquilo caminando y te encuentras un hombre meando en tal sitio que realmente tampoco se tapa tanto, y a lo mejor estás paseando con tu pareja o con quien sea y puede ser una situación incómoda. Yo no estoy acostumbrado a eso, no estoy tan en contra con mear en la calle, pero oye, tápate un poco, escóndete. A mí personalmente me choca, para mi cultura sí es chocante. Y por último, quiero mencionar, si eres expatriado, si eres un nómada digital o si tienes ingresos que no son de dentro del país, de Ecuador, tienes que tener muy en cuenta el tipo de tributación que tiene Ecuador, por tanto, Cuenca. Ecuador tiene un sistema tributario residencial, por lo tanto, tú, si tienes negocios fuera del país, vas a pagar impuestos en Ecuador igualmente. No importa dónde esté tu negocio, tú tendrás que pagar impuestos allá donde esté tu residencia. Si eres residente en Ecuador, tendrás que pagar impuestos en Ecuador, aunque tus ingresos vengan de Mongolia, de Australia, de Nueva Zelanda o del Reino Unido. Así que, pues es un punto que también quería mencionar porque para el tipo de persona que pueda estar interesada en este vídeo, podría ser una información importante. Por ahí pasa el avión. Y nada más, hasta aquí este vídeo. Como digo, espero no te haya resultado muy desagradable conocer algunas de las cosas que a mí me parecen desventajas de vivir en Cuenca, en Ecuador. Sin más, te quiero también decir que tengo un artículo hablando de todo esto de forma más detenida. Si quieres leerlo, te lo dejo ahí abajo, puedes consultar el blog de Quiero Ser Libre. Y si no has visto el vídeo de la primera parte, pues también deberías verlo, que es un poco más agradable, no son las desventajas, sino son las ventajas. Y sin más, me despido, ya nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta la próxima.